Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Comparto con ustedes el análisis que preparé para el segundo episodio de la serie Seversin. ¿Qué hará Asia después de lo sucedido? ¿Volverá a incluirse Tolga en la serie? ¿Qué pasará entre Sie y Tolga? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Después de la calumnia de Tolga, Sie se encontraba en una situación muy difícil tanto con sus vecinos como con su hermano. De hecho, el evento más grande que molestó a Sie fue que su hermano no le creyó, en lugar de las calumnias de Tolga. Después del discurso de Kadir, Sie se dio cuenta de su error y mostró su fe en Sie yendo al psiquiatra. Sin embargo, a Kadir le encantaría ver esta situación en todo su vecindario. Por eso llevamos el televisor al jardín, llama a todos a casa. Aunque Selçuk y Sie acudieron a la rueda de prensa e intentaron contar la verdad de los hechos, los periodistas pusieron a Sie y Selçuk en una situación difícil con todo tipo de preguntas. En este mismo momento aparece Tolga y asiste a la rueda de prensa. Todos estaban muy sorprendidos de que Tolga estuviera allí. Tolga viene y se sienta a la mesa y dice que él hizo todas las cosas. Dice que ha sucumbido a su codicia y que él tiene la culpa de esta situación. Después de dar la explicación, Sie se agacha y le dice a Tolga, te perdono. Los periodistas y los del vecindario que esperaban en la pantalla ahora creían que Sie era inocente. Sin embargo, justo como sucedió, la esposa divorciada de Selçuk aparece y arruina todo. Culpar conscientemente a Sie, lo que implica que Ferit golpeó deliberadamente a Selçuk. Después de decir esto, todos se congelan. Kadir, que mira lo que hay en la pantalla, se vuelve loco. Cuando ve a Ferit a su lado, inmediatamente ataca a Ferit. Sie se quedó helada, sin saber qué hacer. Sin embargo, justo en este momento, Tolga intervendrá y salvará a Sie y Selçuk de esta difícil situación. También explicarán todos los eventos pasados y cerrarán este número. Después de las explicaciones de Tolga aquí, Bari Bey también estará encantado de comprender la situación. Por ello, volverá a incluir a Tolga en la serie. Por lo tanto, Tolga y Sie seguirán jugando juntos. Asia, cuyo rendimiento es bajo, especialmente en la toma de fotografías, no puede entregarse a las tomas. Es por eso que Susan irá frente a Sie y le dirá cómo comportarse en el rodaje. Será una toma mucho mejor mientras Sie posa. En el episodio anterior, el señor Bari reunió a todos en su habitación y quiso mostrar a los tabloides quién dio la cena de Sie con Selçuk. Es la chica con la que estaba Tolga en la cena, quien disparó. Para vengarse de Tolga, filmó todo lo que Tolga hizo contra Sie y se lo envió a Bari Bey. Sie se enoja mucho con Tolga. Por otro lado, Bari Bey le da la derecha a Sie y echa a Tolga de este proyecto. Cuando Nesrin trata de manejar la situación, Sie se enoja mucho. Entonces Bari Bey envía a Tolga y Nesrin a la otra habitación. Bari Bey escucha todo lo que sucede desde Sie y le da la razón. Por otro lado, Nesrin le ruega a Bari Bey que perdone a Tolga. Bari Bey también le da una oportunidad a Tolga. Él dice que puede volver a la serie si logra que Sie lo perdone en 3 días. Sie está pensando en cómo le explicará la situación a su hermano mayor, que está pendiente de todo. Kadir, en cambio, se vuelve loco cuando escucha lo que dicen los hombres del barrio. A pesar de las esposas electrónicas que usa la policía en sus pies, sale y golpea a quienes hablan de él y sus hermanos en el café. Entonces, justo cuando iba a tomar el auto de uno de los hombres a los que golpeó y ensució, Ferdi llega y lo choca por detrás. Cuando Kadir ve a Ferdi frente a él, inmediatamente trata de estrangularlo. En ese momento, Sie y Nazli vienen y detienen a Kadir. Justo cuando se calmó, Kadir se volvió completamente loco cuando Tolga llegó y le contó lo que había hecho. Justo cuando estaba a punto de golpear a Tolga, llegó la policía y detuvo a Kadir con una pistola paralizante. Cuando Kadir se desmaya, la policía lo lleva a la comisaría. Luego fueron Sie, Nazli y Tolga. Aunque Sie no quiere a Tolga con ella, Tolga no quiere ir a ningún lado con sus actitudes arrogantes y engreídas. Luego intenta salvar a Kadir solo para que Asia lo perdone. Tolbirkakak toma su fotografía firmada y entra al comisario. Quiere usar su fama para salvar a Kadir. Pero el comisario no está absolutamente dispuesto a ceder. Tras la insistencia de Sie,
el comisario dice que si su hermano recibe tratamiento psicológico, puede ser liberado. Luego quieren persuadir a Esie y Tolga Kadir. Esie acude a su hermano y le pregunta por qué cree en los tabloides y no en sí mismo. Esie le dice especialmente a su hermano: ojalá hubieras dicho que mi hermano no haría tal cosa. Está muy molesto y cuando le cuenta la situación a su hermano llorando, se siente culpable por no creer en Esie. Luego se disculpa con Esie por no creer en Esie. Esie también dice que su única solución para salir de prisión es conseguir apoyo psicológico. Aunque Kadir se resiste al principio, acepta tras las palabras de Esie. Cuando sale, Tolga todavía está esperando para hacer las paces. Sin embargo, a Esie le importa un bledo Tolga y se va a casa con Nazli. Mientras tanto, Feri quiere volver a casa con ellos y hacer las paces. Sin embargo, nadie quiere escuchar a Ferdi. Por otro lado, la madre de Tolga piensa cómo estropeó la situación. Selin, por otro lado, pregunta por qué Tolga estaba con alguien esa noche. Susen, por otro lado, está siguiendo algunos planes para arreglar la relación entre Tolga y Esie. Por eso invita a Nazli y Esie a ir de compras. Sin embargo, Esie dice que no pueden ir de compras, irán a algún lugar a orar. Mientras tanto, Kadir fue a ver a un psiquiatra. Cuando el psiquiatra ve a Kadir, se pone un poco nervioso. Posteriormente, Kadir comienza a contar lo sucedido. Por otro lado, Tolga sigue detrás de Esie. Sin embargo, no puede acostumbrarse a esta situación. Porque es muy difícil para Tolga disculparse con Esie. Mientras tanto, Susen llama a Nesrin y le dice a dónde va Esie. Nesrin inmediatamente toma a Tolga y la lleva a Esie. Cuando se van, se encuentran con Esie. Tolga le cuenta muchas cosas a Esie para redimirse. Mientras tanto, Tolga se mete en problemas cuando come el pan allí. Todos intentan saltar sobre Tolga y huyen de allí. Por otro lado, Susen llama primero a Esie y la invita a probarse los disfraces. Además, la señora Susen llamó a Nesrin y le pidió que también trajera a Tolga. El objetivo de Susen es reconciliar a Esie con Tolga. Mientras Esie se cambia de ropa, Tolga está muy influenciado por Esie. Después de que terminan las compras, Tolga quiere disculparse con Esie nuevamente. Sin embargo, Esie está muy aburrida por la actitud arrogante de Tolga. Esie le dice a Tolga que es muy egoísta y se va de la tienda enojada. Tolga aún no se da cuenta de su error. Cuando llega a casa, Selçuk llama a Tolga. Selçuk ha estado tratando de llegar a Tolga todo el día. Finalmente, Tolga coge el teléfono y empieza a hablar con Selçuk. Selçuk le dice a Tolga que está a punto de divorciarse y que la noticia lo ha dejado en una situación muy difícil. Aunque Tolga negó otra primicia, Selçuk se enteró de que Tolga hizo lo que sucedió. Sin embargo, Selçuk deja todo a un lado y quiere que Tolga entienda en qué situación se encuentra Esie. Selçuk dice tales palabras que Tolga se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente de lo que hizo. Por ello, afirma que dejará de lado el drama y su carrera y se disculpará con Esie. Por otro lado, la señora Susen quiere tener un clip preparado con el trasfondo de los tiroteos para mantener a Tolga y Esie en la agenda. Su objetivo es mantener a Asia en la agenda con Tolga. Esie, por otro lado, piensa que ahora todo estará bien en casa. Su hermano mayor también cree en Asia ahora. Kadir se sintió aliviado, especialmente después de que Esie dijera que habría un comunicado de prensa. Mientras tanto, Tolga llama a Esie. Pero primero, Nazli toma el teléfono y habla con Tolga. Nazli encuentra la disculpa de Tolga muy sincera. Sin embargo, mientras tanto, Esie viene y levanta el teléfono y escucha lo que Tolga tiene que decir. No importa lo que diga Tolga, Esie no perdona a Tolga. Luego cuelga el teléfono en la cara de Tolga. Pase lo que pase, Tolga realmente quiere disculparse con Esie. Tanto es así que Tolga se ha visto tan afectada y hasta ha entrado en sus sueños. A la mañana siguiente, se levanta y sale de casa para disculparse con Esie y Selçuk. Bari Bey quiere hablar con Selçuk y Esie y arreglar la situación. Aunque Selçuk dice que Tolga es en realidad una buena persona, Esie no lo cree así. Mientras tanto, Esie y su hermana Nazl van a la otra mesa y dejan solos a Bari Bey y Selçuk. Después de charlar un rato, Tolga entra por la puerta. Mientras Tolga llega por primera vez a Selçuk y se disculpa,
Esie se acerca a ellos. Tolga se disculpa tanto con Esie como con Selçuk. Esie todavía no acepta la disculpa de Tolga y se va. Cuando Bari Bey repite que no interpretará a Tolga en la serie, Tolga se enoja mucho. Él dice que no le importa el programa y que todo lo que quiere es que Esie lo perdone. Bari Bey está muy enojado con la actitud de Tolga y dice que definitivamente no incluirá a Tolga en la serie. Cuando Handan llega de la mano de Ferdi, Kadir está enojado por dentro. Inmediatamente quiere agarrar a Ferdi y ahogarlo en el agua allí. Sin embargo, con la calma de su madre, envía a Handan adentro y le aconseja a Ferdi que se vaya solo de Estambul. Por otro lado, dado que Bari Bey ya no quiere hacer negocios con Tolga, quiere probar nuevos jugadores para reemplazar a Tolga. Prueban a todos los jugadores entrantes a su vez. Sin embargo, nadie es lo suficientemente bueno para ocupar el lugar de Tolga. Mientras hacían sus ensayos, las tomas de ensayo de Tolga y Esie se publicaron en las redes sociales. Al ver esto, Bari Bey se vuelve loco, pero de repente Tolga y Esie se convierten en el centro de atención. Por otro lado, Tolga vio estas tomas y le gustaron mucho. El manager de Tolga entendió de inmediato que estos tiroteos fueron en las redes sociales por parte de su madre. Mientras Tolga observa, piensa que él y Esie son una buena pareja. Cuando Esie llega a casa, su madre y sus hermanos ven este vídeo. Sin embargo, tan pronto como llega su hermano, inmediatamente apagan las imágenes. Aunque Ferdi está enojado por dentro, no quiere decir nada. Esie dice que pase lo que pase, su negocio con Tolga ha terminado y que se opondrá al regreso de Tolga pase lo que pase. Tolga, por otro lado, quiere hacer todo lo posible para que Esie se perdone a sí misma sin importar qué. Para reconciliarse con Esie, llega a la casa de Esie y quiere reunirse por mensaje de texto. Esie no quiere creer y busca. Tolga, por otro lado, ya ha venido a la casa y quiere disculparse tanto con Esie como con Kadir. Al ver esto, Esie inmediatamente quiere salir y detener a Tolga. Mientras tanto, cuando se escucha el ruido al salir, todos los hogares se levantan hacia la luna. Mientras Esie sale, su hermana trata de manejar la situación en casa. Aunque Esie insiste en que Tolga regrese, Tolga dice que hará cualquier cosa para que la perdone. Esie hace todo lo posible por no juntar a su hermano y a Kadir. Sin embargo, justo en este momento, Tolga golpea la escalera, y la escalera cae y choca contra el vidrio, rompiéndolo. Tan pronto como Kadir escucha que el vidrio está roto, le pide un rifle a su madre. Tolga y Esie inmediatamente corren hacia atrás. Kadir quiere quitarle el rifle a su madre. Pero su madre no quiere dar. Mientras tanto, el rifle restante explota en un instante. No le pasará nada a nadie y Kadir toma el rifle por detrás. Mientras van hacia atrás con el rifle, Esie y Tolga piensan que les dispararán. Justo en ese momento, Ferdi y Handan aparecen frente a ellos. Tolga, Esie y su hermana mayor están muy contentas con esta situación. Kadir toma a Ferdi y lo pone frente a la puerta. Mientras tanto, Esie y Tolga se salvaron. Al día siguiente, Esie y Selçuk quieren comparecer ante la cámara y explicar los hechos ocurridos en su contra con una rueda de prensa, pero nadie quiere creer. Justo en ese momento llega Tolga y acepta que él es el responsable de todo lo sucedido. Justo cuando las cosas van bien, surge una esposa de Selçuk y cuenta los hechos relacionados con el accidente que Ferdi había hecho antes. Afirma que el objetivo de Esie es conseguir Selçuk y destruir su hogar. Al escuchar lo que dijo la mujer, su hermano se vuelve loco. Asia fue humillada frente a todos. Puede compartir sus pensamientos sobre la serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.